esta parte, no sé si hay preguntas. Entonces, vamos a hacer pasteles, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que suponga que sabemos cómo hacer dos tipos de pasteles. No vayan a hacer esto en casa, muchachos. Esto no son recetas reales. Entonces, aquí un pastel de banano toma 250 gramos de harina, dos bananos, 75 gramos de azúcar y 100 gramos de mantequilla. ¿Listo? Eso es lo que va a tomar hacer un pastel de banano. Eh, un pastel de chocolate lleva 200 gramos de harina, 75 gramos de cacao, 150 gramos de azúcar y 150 gramos de mantequilla. Entonces, digamos que estos son como los ingredientes necesarios para preparar estos dos pasteles. Uno es de banano y el otro es de chocolate. Entonces, aquí dice que podemos vender un pastel de chocolate por $4.50, un pastel de plátano, a ver, esto no es de plátano, esto debería ser de mantequilla, por $4, perdón, de chocolate. Y tenemos, digamos que unos recursos allí disponibles. Tenemos 4 kilos de harina, 6 bananos, 2 kilos de azúcar, 500 gramos de mantequilla y 500 gramos de cacao. ¿Listo? Entonces, este es el de chocolate, perdón, pensé que era el de banano. Entonces, podemos vender un pastel de chocolate de 4 por 50 y un pastel de plátano, o sea, de banano, por $4. Y aquí es lo que tenemos disponible para poder hacer nuestro pastel. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos de cada tipo de torta debemos preparar para una fiesta con el fin de maximizar el beneficio? Es decir, que me están diciendo, bueno, aquí están sus recetas, por acá está lo que hay disponible, y entonces, ¿cuántos de cada uno hago para tratar de maximizar el beneficio? En este caso, el beneficio es pues obtener la mayor cantidad de dinero posible. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que les voy a dar un tiempo para que ustedes se sienten y hagan el modelo de este caso, hagan el modelo de esta instancia, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a la generalización de este problema. Yo creo que podemos detener la grabación mientras ellos trabajan allí. Muy bien, entonces ya digamos que he visto que han trabajado en algunas restricciones por allí y no funciona objetivo. Voy a pasar a mostrarles una solución ya implementada. Eh, no es como tal un modelo, es una solución ya implementada. Entonces noten ustedes que aquí yo creé dos variables, ¿cierto? Una banana y una de chocolate. Puse de 0 a 100 porque pues digamos que inicialmente no sabemos cuántos hay. Lo ideal sería poner entero porque pues no sabemos cuántos pasteles se puedan crear, pero pues uno podría, por entendiendo el problema, darse cuenta que en ninguno de los casos se puede producir más de 100 pasteles, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Entonces, tenemos dos variables, puse B y C, banano y chocolate. La restricción de la harina, ¿cierto? Entonces, 250B más 200C tiene que ser menor o igual que los 4 kilogramos de harina disponible. La restricción de bananos, solamente el primer pastel utiliza bananos, entonces 2B menor o igual que 6. El azúcar, 75B más 150C menor o igual que 2000. La mantequilla, 100B más 150C menor o igual que 500. Cacao, aquí está, entonces 75C menor o igual que 500. Y le decimos que maximice la cantidad. Aquí lo pusimos 400 más 450. Miren que hasta acá todos nuestros valores venían siendo enteros. Uno con el fin de tratar de ampliar el rango de solvers que puede utilizar. Entonces, por ejemplo, si todo es entero, yo estos valores que eran 4 y 4.5, pues los multiplico por algún factor para que me den valores enteros y puedo ya utilizar no solamente los solvers que trabajan con flotantes, sino que también voy a poder trabajar con los solvers que sirven para números enteros. Entonces, esta sería la solución de esa instancia. Profe, la mantequilla está en kilogramos, en gramos. La mantequilla, 500 gramos, 500 gramos.
Y aquí tenemos, creo que 500. Ahí, se me fue. Ahí está, 500 gramos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ponerlo a funcionar para que ustedes lo miren acá. Este vendría siendo este caso, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, pues él realizó la búsqueda, ¿cierto? Entonces arrancó con 00, 10, 20, 30, 21, 31, 22 y se dio cuenta que este es como el caso óptimo pues para ese caso. ¿Bien? O sea, producir 2 de banano y 2 de chocolate. ¿Sí? Para eso da esa solución. Si yo aquí le digo, aquí va a suceder algo. Bueno, simplemente quiero mostrarlo. Voy a decirle que quiero que esto tome valores sobre los enteros. Entonces miren que al decir sobre los enteros, pues aquí no hay nada que restrinja ni cota superior ni cota inferior. Y aunque estamos tratando de maximizar, uno diría, pues él también debería converger a una solución de forma rápida. Y si corremos esto, miren lo que sucede. ¿Alguien tiene alguna idea de qué está sucediendo allí? Está buscando. ¿Alguien me querrá decir por qué está sucediendo eso? Profe, porque faltarían las restricciones de no negatividad. ¿Mm? Por lo menos, ¿cierto? Para acotar. Lo ideal es tener una cota inferior y una cota superior. A veces la cota superior no es sencillo divisarla, entonces uno, pero por lo menos sí una cota inferior, que esto no se me vaya sobre los negativos. Ahora, a veces necesitamos resolver problemas donde algunos valores tomen valores sobre los negativos, pero de cierta manera también necesitamos acotarlos. Y entonces miren que aunque uno diría, no, pues el solver debería intuitivamente saber que yo estoy maximizando, esto no debería tomar valores negativos, ¿cierto? Pero mire que sí los toman. ¿Sí? Entonces allí es importante, si yo lo dejo así, entonces debo imponer restricciones de no negatividad, ¿no? Yo aquí lo acoté así, porque digamos que intuitivamente uno podría hacer un cálculo allí básico y darse cuenta que realmente, de hecho, por la cantidad de banano, pues yo sé que no puedo producir más de 3 tortas, ¿cierto? Y por la cantidad de chocolate, y ustedes también podrían calcular pues cuánto es el máximo de pasteles de chocolate que se pueden, por la cantidad de cacao, la cantidad máxima de chocolates que se pueden producir, ¿cierto? Eso le podría uno servir para tratar de hacer un análisis sobre cuáles son los dominios de esas variables. Yo lo dejé bastante abierto, pero pues quería también que ustedes observaran esa parte. Muy bien. Entonces observen que esta definición del problema está completamente escrita. Entonces mi recomendación cuando uno empieza a abordar un problema de este tipo, yo casi siempre empiezo a mirar alguna forma, a encontrar alguna estructura a ese contenido. Entonces lo ideal es tratar de tabular la información. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que hice fue, bueno, vamos a tener unos productos, los llamé, ¿cierto? O pasteles, como lo quieran llamar. Entonces, banano y chocolate. Y aquí están como los recursos, ¿no? O los ingredientes. Entonces, aquí está la harina, el banano, el azúcar, la mantequilla, el cacao. Y aquí está lo que se utiliza para producir cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, mire que pues la torta de banano no utiliza cacao, utiliza 0 cacao, ¿cierto? Pero la de chocolate utiliza 75. Lo mismo con el tema del banano, ¿no? El banano, cada torta utiliza 2 bananos, pero el de chocolate no. Entonces aquí tenemos como los ingredientes. Aquí tenemos otra tablita con los recursos disponibles. Entonces, de harina hay 4000, de banano hay 6, de azúcar hay 2000, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo puse en una tablita aparte, pero lo pudimos haber puesto aquí en esta parte de abajo, así como se hizo en el problema de la dieta, que habían como unas necesidades y abajo habían unos totales que necesitábamos suplir. Entonces lo podríamos poner ahí abajo, pero pues lo puse en una tabla aparte para tratar de mirar como que a qué corresponde. Entonces estos son recursos disponibles. Y tenemos por aquí los costos. También los costos los pudimos haber puesto aquí al final, ¿cierto? Pero los dejé aparte porque pues quería que se identificaran aparte. Pero miren que los costos, ¿bien? Entonces, una vez yo tengo esto medianamente claro, entonces yo puedo empezar a tratar de generalizar el modelo. Eh, este modelo particularmente yo quiero hacerlo para producir cualquier torta, ¿cierto? Entonces, cualquier torta. Si yo quiero que
producir cualquier torta, o sea, hacer una receta. ¿En qué podrían variar? Por ejemplo, podrían variar la cantidad de aquí de productos hacia abajo, o sea, podríamos agregarle más tortas, ¿cierto? Eso podría ser una variante, es decir, yo podría tener banano, chocolate, fresa, ta, 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 ta. Por ejemplo, adicionar a esto, ingrediente principal en lugar de cacao, banano por aparte. ¿Cómo así, Aida? No la agarro. Ingrediente principal. Ah, bueno, si por ejemplo yo le agrego a esto, mire, si yo esto le agrego, por ejemplo, una torta de fresas, ¿yo qué necesito mínimo? Adicionar más recursos. Exacto, o sea que yo necesitaría agregar por acá una columna por lo menos con fresas. No sé qué más tenga la torta de fresas, pero necesitaría agregar una columna de fresas. ¿Cómo hacer una torta de fresas sin fresas? ¿Cierto? Entonces, esta tabla de recursos puede variar en el número de filas, es decir, en los productos o en la cantidad de tortas, y también podría variar en la cantidad de columnas, es decir, en los recursos. Si esto puede variar en los recursos, pues esta también va a variar en los recursos. Si yo agrego el pastel de fresas, pues aquí también tendría que agregar una columna para fresas, ¿cierto? Ahora bien, si agrego el pastel de fresas, aquí lo que habría que hacer es adicionar una fila para fresas, ¿cierto? Entonces noten ustedes que en los ejemplos que teníamos hasta hace un momento, solamente estábamos como agregando un n, ¿cierto? Como que nuestras tablas crecían hacia abajo, como que en cantidad de elementos. Pero aquí yo quiero hacerlo un poco más genérico. Yo quiero que no solamente cambien o agregar pasteles, sino que también al agregar pasteles, pues tengo que agregar recursos. O sea que voy a necesitar algo así como dos índices. Bien, entonces empecemos a jugar. ¿Cómo generalizarlo? Entonces, para generalizarlo, pues vamos a definir nuestros parámetros. Entonces, lo primero es que yo voy a definir dos conjuntos. El primer conjunto, que se me hizo el resaltador. En un momentico. Ahí está. Entonces, el primer conjunto va a ser P, ¿cierto? Y va a ser el conjunto de los productos, es decir, va a ser nuestras tortas, banano, chocolate, fresa, la que ustedes imaginen. Eso va a ser los productos. Y R va a ser el conjunto de recursos, es decir, la harina, el azúcar, las fresas, esos van a ser los recursos. Y defino dos índices. Digo que I va a pertenecer a P, o sea, I va a ser parte de las tortas, y que J va a ser parte de R, es decir, que J me va a representar los recursos. Entonces, teniendo en cuenta eso y volviéndome un poquito a la tabla, miren que acá yo necesito definir una tabla o digamos que algo que me garantice saber cuáles son los ingredientes que cada torta requiere, necesito saber cuáles son los recursos disponibles y necesito saber cuánto me deja de ganancias cada producto. Entonces, eso va a ser, digamos que parte de nuestros parámetros de entrada. Entonces, lo primero que definimos aquí es el costo sub I, que es el costo de venta de producir un pastel o un producto I. Eso vendría siendo esta tercera parte, es el costo sub I. Es decir, que si yo agrego tortas, entonces pues esa tabla de cierta manera pues me va a permitir, o ese índice me va a permitir representar esos datos. Bien, entonces eso va a ser el costo sub I. Recordemos que I pertenece a los productos. Capacidad sub J es la capacidad máxima del recurso J. Eso es lo que yo tengo disponible para hacer el producto, o sea que me representaría como esta tablita de acá. ¿Sí? Y por último, tengo el consumo I sub J, que es la cantidad que consume producir cada pastel I sobre el recurso J. ¿Bien? Entonces miren que definimos dos índices y con esos dos índices o dos conjuntos, uno para los productos, otro para los recursos, y con eso puedo representar mis parámetros de entrada. Entonces, ya tengo mis parámetros claros. La pregunta es, ¿cuántas variables voy a necesitar? ¿Qué es lo que nosotros queremos encontrar acá?
en el anterior que necesitamos dos variables, ¿cierto? Para saber cuántos de banano y cuántos de chocolate. Entonces, si yo me vengo acá, ¿cuántas variables creen ustedes que voy a necesitar según esta especificación que estamos haciendo? ¿Mm? Recordemos que el conjunto P es el conjunto de los productos, R son los recursos. ¿Cuántas creen ustedes que voy a necesitar? Yo quiero saber cuántos de cada uno voy a producir, ¿cierto? Eso es lo que yo necesito saber. O sea que cuántas variables necesitamos. ¿Mm? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Dónde, cómo sé yo cuántos productos, cuántos pasteles hay? ¿Qué de aquí me da esa información? ¿De aquí quién me da esa información? ¿Alguna idea? P. Claro, P es la cantidad de productos, la cantidad de pasteles, ¿cierto? Entonces, si yo me averiguo el tamaño de ese conjunto, pues eso me dice cuántas variables necesito yo, ¿cierto? Exacto, la cardinalidad de P. Entonces, con eso logro saber cuántas variables necesito, ¿cierto? Listo, ya sé eso. Pero entonces, digamos que uno cuando juega con esto, yo pregunto, profe, qué pena, es que me quedó una duda con la función objetivo. ¿Se están maximizando los costos? ¿Se debería maximizar las ganancias? Sí, las ganancias. A ver, yo miro acá, maximice esto, el beneficio, lo llamé yo acá, ¿cierto? 400 por B más 450C. Sino que aquí me dice, podemos vender un pastel de chocolate en esto, podemos vender o lo que queda, pues de vender el pastel. ¿Listo? ¿Yo? Listo. Bien. Esto, bueno, aquí sí, sí tienes razón. Costo, realmente es como el costo de venta, pues lo que nos va a quedar de vender el producto. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos en averiguar cuántas variables necesitamos. Entonces yo sé que con la cardinalidad de P, yo sé cuántas variables necesito. Pero pues, digamos que como este problema mm, va un poquito más allá, yo también podría estar interesado en saber cuánto de cada recurso utilicé, ¿cierto? Porque una cosa es que el modelo me diga, mire, vea, ven, haga tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, y la ganancia fue esta, ¿cierto? Pero yo también quizás esté interesado en saber cuánto de cada recurso utilicé. Entonces vamos a crear una variable adicional, voy a ponerla por acá, unas variables adicionales. Ah, pero todavía no llegamos allá. Lo que vamos a hacer es, ya me devuelvo, vamos a crear una variable adicional que va a ser, el uso de cada recurso, ¿sí? Es decir, con la producción y me va a decir cuántos pasteles por cada pastel y cuántos voy a producir. Ya sabemos que I pertenece a P, entonces producción I me representa cuántos pasteles voy a producir, ¿cierto? Por producto. Yo ya sé que en I, pues hay tantos como la cardinalidad de P, y el uso de J me va a decir cuánto de harina, cuánto de banano, cuánto de azúcar se utilizó en total. No es necesaria esta variable, pero la agregué para obtener información adicional del modelo. ¿Listo? Ahora, me voy a volver aquí un poquito, me voy a volver acá, para mostrarles que esto, pues lo podemos representar como arreglos y como matrices en Minisync. Entonces, noten ustedes que el costo sub i, pues es un arreglo, y entonces acá tenemos costo, ya les muestro que es lo de arribita. Entonces, el costo de un pastel de banano es de 400 y de uno de chocolate es de 450. La capacidad es cuánto hay disponible, ¿cierto? 4.000, 6, 2.000, 500, 500, 500. Y el consumo es cuánto consume cada pastel, o sea, esta primer fila sería cuánto consume el pastel de banano, cuánto requiere para ser producido, y esto es cuánto requiere el pastel de chocolate para ser producido. Ahora bien, quise mostrarles
que con Minisync uno puede hacer modelos más verbosos, es decir, un modelo que no me muestre solamente números y cosas, sino que me muestre también strings, textos. Y entonces para eso es muy útil utilizar una cosa que se llama las enumeraciones. Una enumeración es básicamente un conjunto, pero ese conjunto va a tener nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le di un nombre a los productos y le puse pastel de banano y pastel de chocolate. Noten ustedes que eso es un conjunto nombrado. Básicamente eso es lo que es una enumeración en Minisync. Y en los recursos le puse nombres. Harina, banano, azúcar, mantequilla y cacao. ¿Cierto? Esto se conoce como enumeraciones. No es necesario trabajarlas. Esto no esto no es que me vaya a resolver el problema de forma más eficiente, simplemente es para hacerlo más legible al momento de mostrar resultados. ¿Listo? Entonces allí tenemos nuestros parámetros representados como tal y al otro lado yo tengo que cargar esos datos. Entonces para cargarlos, yo debo cargar las enumeraciones, por ejemplo yo cargo los productos y cargo los recursos como si fueran enumeraciones. Quiero mostrarles, ir mostrando acá los datos, que son esos que están allí, y el modelo generalizado. Mire, está aquí, cargo una enumeración que son los productos, básicamente cargo estos nombres y también cargo la otra enumeración que son los recursos, cargo estos nombres de aquí, ¿bien? Pero al ser enumeraciones realmente es como si tuviéramos conjuntos y cuando yo les comentaba a ustedes, cuando yo creo un arreglo o una matriz, yo para indexar la matriz utilizo un conjunto, un index set, ¿cierto? Entonces yo también puedo utilizar esto para indexar una matriz, es decir, yo puedo decirle, mire, vea, indexeme tal arreglo con con esta enumeración y entonces puedo decir, mire, el arreglo en la posición pastel de banano, de ese arreglo en la posición pastel de chocolate. Que básicamente lo que hace Minisync internamente es llevar esto a valores numéricos, simplemente darle un nombre a una posición. Entonces cargo eso y mire que aquí los costos que vienen siendo estos de acá, ¿sí? Lo indexo con productos, ¿sí? Yo le pude haber dicho, ah, bueno, como son dos, entonces de 1 a 2. Bien, pero queda más bonito hacerlo así porque pues ya tenemos nombres para los índices de ese arreglo. Lo mismo para los recursos, ¿cierto? Entonces los recursos aquí cargo esos nombres y con esos nombres voy a indexar este arreglo. Y el consumo, entonces también lo indexo con productos y con recursos. Entonces yo ya podría decir, mire, consumo del pastel de banano en la harina, ¿cuánto es? ¿Cierto? Consumo del pastel de chocolate en azúcar, ¿cuánto es? Con nombres más reales, no simplemente con números. Porque a veces con números uno tendría pues que darle un significado que es número. ¿Qué es el 1? Ah, el 1 es pastel de banano. ¿Qué es el 2? Ah, el 2 es pastel de chocolate. Entonces con las enumeraciones me evito eso. ¿Listo? Entonces allí está esa parte. Entonces en las variables les comentaba que necesito producir pasteles y necesito producir tantos como hayan en este conjunto. Entonces por eso esta producción la voy a indexar con i. Y el uso es que yo quiero saber al final cuánto use de cada producto. Bien. En las restricciones, miren que en las restricciones de nuestro modelo inicial, que es este que está aquí, teníamos una restricción para para cada recurso, ¿cierto? Uno para harina, uno para banano, uno para azúcar, uno para mantequilla, uno para cacao. O sea que yo, por cada uno de estos recursos que tengo aquí de este R, yo debería generar una restricción. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces dice, bueno, no se pueden utilizar más de los recursos disponibles. Esa va a ser la restricción. Y entonces aquí dice, bueno, para todo J que pertenece a R, recordemos que R son los recursos. Lo que voy a hallar es cuánto se usa de ese recurso. Entonces, uso J. Es decir, cuánto se usa de la harina, cuánto se utiliza del azúcar. Y entonces, para calcular cuánto se utiliza de cada uno, lo que debo hacer es sumar de todos los productos cuánto se consume, ¿cierto? Y entonces, cómo sé cuánto se consume? Multiplico lo que requiere ese producto y lo multiplico por la producción I, es decir, por cuánto se estoy produciendo de ese producto. Entonces, con esto estoy calculando cuánto estoy usando de los recursos, cuánto usé de harina, cuánto usé de azúcar, cuánto usé de chocolate. Y lo otro es que ya después de calcular ese uso, le digo que no exceda la capacidad. Y la capacidad es esto que tengo acá.
la tengo en este parámetro de entrada, capacidad J. Entonces lo que hacemos es decirle, bien, después de calcular cuánto estoy usando de cada producto, para todo recurso J, el uso de ese recurso tiene que ser menor o igual que la capacidad que hay en el inventario o la capacidad que tenemos disponible. Entonces, con esta restricción, logramos saber cuánto se usa y que ese uso no exceda la capacidad. De allí, pasamos entonces ya a la función objetivo. Y la función objetivo sabemos que es maximizar pues, los ingresos, ¿no? El costo, por lo cual vamos a vender los productos. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es que vamos a maximizar para cada producto I, recordemos que ellos tienen un costo, lo vamos a multiplicar por cuántos de estos están produciendo y eso es lo que vamos a maximizar. Entonces miren que ahí ya terminó nuestro modelo. Bien, lo que era, en este caso eran 6 restricciones, 1, 2, 3, 4, 5 restricciones, nos quedó inmerso aquí en esta restricción genérica, ¿cierto? Donde estamos calculando cuánto se usa y restringimos el uso sobre la capacidad que hay. Y para la función objetivo lo que hacemos es que calculamos cuánto es el costo, cuánto es el beneficio de vender cada uno de esos elementos en producción. Y ya si eso lo quisiéramos ver, digamos que a manera de implementación, voy a pasar a Minisync para que lo veamos allá directamente. Entonces bien, aquí creamos nuestras variables. Habíamos dicho que producción y allí hay tantos como productos. Noten que son variables enteras. Bien, no las restringimos. Si uno quisiera o si uno tuviera intuición de cómo restringirlas, aquí las podríamos hacer. Podríamos restringir los dominios. El uso. El uso es cuánto puedo llegar a utilizar de cada producto. Y eso sí lo puedo restringir, porque resulta que yo aquí tengo una matriz de capacidades, estas capacidades, pero entonces yo podría restringir a todos los productos sobre este 4000 que es el máximo. Entonces yo allí lo acoté un poquito y le dije, mire, vamos a crear los recursos, lo que se va a utilizar, perdón, y lo vamos a restringir de 0 hasta el máximo de las capacidades. ¿Sí? También lo pudimos haber dejado abierto, ¿cierto? Y poner restricciones de no negatividad, etcétera, etcétera. Bien. Allí quedan nuestras variables. Ahora acá está esta restricción que dice no se pueden utilizar más de los recursos disponibles. Entonces aquí ponemos un para todo los recursos, para todo R en los recursos. Mire que aquí cierra el para todo. Vamos a calcular el uso del recurso R. Y ese uso va a ser la sumatoria de P en producto del consumo por la producción. Allí calculé el uso. Y luego restringimos aquí el uso respecto a las capacidades que hay en inventario, ¿cierto? Entonces, para todo R en recursos, el uso de R tiene que ser menor o igual que la capacidad de ese recurso. Y aquí lo que vamos a hacer es maximizar ya el costo, bueno, el costo de venta. Entonces, maximice la suma para todo, digamos que para todos estos productos, ¿cierto? Vamos a maximizar el costo del producto por la cantidad de productos que se están produciendo. Y aquí hay una salida un poquito más formateada. Miren que podría explicar la suma de nuevo esta. ¿Esta sumatoria o esta de aquí del uso? John. La del uso, por favor. Sí, La del uso. esa sintaxis de esos dos paréntesis allí, ¿no? Listo. Bueno. Miren, acá, lo voy a explicar primero acá. ¿Listo? Entonces, miren que tenemos que calcular para cada recurso, es decir, para cada J, para J que pertenece a R, tengo que calcular cuánto se está utilizando. Y para saber cuánto se está utilizando, básicamente debo decir, mire, para cada uno de los productos, dependiendo de lo que se esté produciendo para ese producto, mire cuánto se consume, ¿cierto? Y entonces multiplique eso y sume la totalidad y allí estamos calculando el uso del recurso J. Entonces, ¿cuál es la sintaxis acá? Entonces, recordemos que un for all siempre tiene aquí, un for all es lo que vimos ahorita, ¿no? Una función que nos permite hacer una conjunción de restricciones, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro generador y aquí es donde yo tengo que imponer la restricción, ¿vale? Ahora, yo aquí
puedo poner otro for all, un existe, una asignación, cosas por ese estilo. Entonces yo lo que voy a hacer acá es pegar, opa, de control Z, allí. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular el uso. Entonces el uso va a ser igual a esta sumatoria, que es básicamente lo que tenemos aquí. Estamos calculando el uso con una sumatoria. Entonces el uso de J es igual a esta sumatoria acá. Y entonces, pero la sumatoria en sí misma también es una función de agregación. Entonces aquí debe tener un generador y aquí debe tener unos paréntesis. Y en ese paréntesis va, pues digamos que lo que va dentro de la sumatoria. Entonces en la sumatoria estamos multiplicando consumo en la posición PR por producción P. ¿Listo? No sé si queda un poco más claro, John. ¿John? Sí, profe, queda más claro, gracias. Bien. Entonces, mire que la sintaxis de una función generadora siempre es la misma, ¿no? For all, por aquí viene un generador. Y entonces aquí pues tenemos un solo índice, podríamos tener 2, 3, 4 índices, los que necesitemos. Y vienen unos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis va la restricción o lo que necesitemos. Lo mismo acá. Aquí estoy asignando o calculando el uso igual y hago una sumatoria. Y esa sumatoria también a su vez es un generador. Entonces aquí es una función que nos permite en este caso hacer la suma. Aquí tenemos nuestro generador y aquí tenemos qué es lo que yo quiero sumar. ¿Listo? Bien. Aquí les estaba comentando que en la salida uno puede formatear la salida un poco más, ¿cierto? Entonces, miren que aquí un output yo lo puedo hacer como una sumatoria de pequeñas salidas, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí es es una lista generada, es una lista generada por comprensión, como lo que vimos ahora rato. Entonces, esta es la expresión tal que, y aquí tenemos nuestro generador. Entonces, yo quiero para cada producto mostrar el producto y cuánto se produjo de cada producto. Es decir, cuántos pasteles hice por cada uno, cuántos de chocolate hice, cuántos de banano hice. Y aparte de eso, por cada recurso, por cada R en recursos, yo quiero mostrar cuánto se usó. Entonces, si esto lo corremos, pasteles datos, miren lo bonito que funciona este modelo. Es bastante verboso, ¿no? Entonces él arrancó con 0 pasteles de banano, 0 pasteles de chocolate, no se utilizó harina, no, nada de banano, no se utilizó nada, ¿cierto? Y pues no había ganancia de absolutamente nada. De hecho, yo a esto le puedo agregar una variable para saber cuánto es la ganancia. Si produzco un pastel de banano, entonces se utiliza 250 de harina, 2 de banano, 75 de azúcar, 100 de mantequilla y nada de cacao, ¿cierto? Entonces él fue jugando, hasta que encontró que la óptima es 2 de banano, 2 de chocolate, que es la misma solución que teníamos anteriormente. Y aquí está cuánto se utilizó de cada uno. ¿Ok? Y esto, muchachos, es un modelo genérico que me permite, digamos que cuando yo defino el problema, es importante entender cómo quiero que mi problema varíe y dependiendo de eso, entonces defino el modelo, cómo debe comportarse. En este caso, lo hicimos para que varíe en el número de productos y en el número de recursos. Yo a esto le puedo agregar aquí un pastel de fresa, por ejemplo, y entonces decirle que el pastel de fresa me genera, yo qué sé, 560 centavos, dice allí. Y aquí vamos a agregar un nuevo recurso, que son las fresas. Y entonces la capacidad, vamos a decir que tenemos unas 40 fresas. Esto es el pastel de banano. Entonces el pastel de banano, digamos, no consume fresas. El pastel de banano allí no consume fresas. El de chocolate tampoco consume fresas. Y vamos a hacerle aquí, voy a copiar esta. La vamos a pegar por acá. Vamos aquí a la barrita. Digamos que el de fresas se consume 210 de harina. Banano no consume. Azúcar, pongámosle 140 de azúcar. Mantequilla, pongámosle 160 de mantequilla. Cacao no consume.
y se consumen 6 fresas. Bien, pues miren que ya agregué un nuevo recurso. Esto puede crecer, como lo vemos en las tablitas, en la cantidad de pasteles y también en la cantidad de requerimientos. Y vamos a ejecutarlo. Fresa, ya está definido. A ver, aquí, pongámosle fresas. No puede tener el mismo nombre porque estos son enumeraciones. Mírelo, ahí está. Casualmente no se produjo ninguno de fresa, ¿cierto? Solamente 2 pasteles de banano, 2 de chocolate, de fresa no se produjo ninguno. Vamos a ver cómo le aumentemos digamos que estos se gana aquí 800. Miren, allí por ejemplo ganando 800, pues dice no haga ninguno de banano ni ninguno de chocolate, solamente haga de fresa, ¿cierto? Y ese sería el resultado del modelo. No sé si tengan preguntas, muchachos. Para que ustedes practiquen un poco, quedan unos ejercicios. Uno es el dueño de un barco, entonces la idea es leer el problema, tratar de entenderlo, hacer la solución de la instancia y luego tratar de generalizarlo. Bien, aquí están como los pasos que ustedes deberían seguir. Y también hay otro que es el periódico. Este periódico es un poco más complejo, pero digamos que también es un modelo interesante en el sentido en que yo puedo hacer que esto cambie, en este caso, en la cantidad de temas del periódico. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso es todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta.